Tres. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Camila Milagros Cervantes Montoya, representante en esta ocasión del número grupo 3 del curso Historia y Felicidad, y lo hemos citado con motivo de hacerle un par de preguntas sobre el London Festival. A continuación, ¿podría decirnos su nombre? Muy bien, perfecto. Hola a todos, hola Camila, ¿qué tal? Mi nombre es Renato Neira Ladrón de Guevara, soy profesor de la Facultad de Comunicaciones y Publicidad en la UPC, en la especialidad específica de creatividad publicitaria. Ok, muy bien. Un poco para hablarnos de su labor, tal vez para entrar un poco más en contexto, ¿qué se siente enseñar creatividad en la UPC? En general, enseñar creatividad me gusta muchísimo porque básicamente todo el público es el público. Es decir, todos tienen algo creativo que contar, todos tienen o han tenido o han generado una solución creativa en su vida en algún momento determinado. Y a diferencia, por ejemplo, del mundo de los números, donde tienes que aprenderlos, entenderlos, relacionarlos, el mundo de la comunicación y de la publicidad está basado en cosas un poquito más instintivas, en cómo la comunicación se comunica, cómo nos comunica, perdón, la publicidad a nosotros y cómo nosotros nos sentimos un poquito relacionados o identificados con esa comunicación. ¿Por qué? Por una cuestión más de insights y de vivencias. Entonces, yo creo que todos tienen insights y vivencias en la cabeza, entonces yo creo que todos, de alguna forma, pueden generar contenido creativo de una u otra forma. Entonces es fantástico porque el público, todos pueden estar detrás. Es cuestión de ganas. Ok, muy bonita respuesta. Muy bien, ahora sí continuaremos con las preguntas. Ujú. ¿Podría mencionar 3 características relevantes del inicio del London Festival en su contexto social de inauguración? Ok, algunas cosas que recuerdo por lo menos o que tengo en claro es que una que me parece interesante, sobre todo en coyuntura, es que el London Festival, de todos los festivales de premiación relacionados a la publicidad, es el primero y me parece que el único que ha sido inaugurado o instituido por una mujer, por Barbara Levy. Entonces eso es algo interesante. Hasta ahora creo que sigue siendo el único festival con esa característica. Funciona, en mi recuerdo me parece que es desde los 90, no estoy del todo seguro, pero me gusta un poco, o por lo menos lo que recuerdo que era la idea básica del London Festival, porque ellos ya existía el Festival de Cannes, que es europeo, pero la idea del London Festival, para hacer la diferenciación, me parece que era ir dirigido a campañas o a marcas, tratar de ir un poquito más a lo humano y no tanto a lo comercial. No sé si eso sigue funcionando de esa manera, pero por lo menos recuerdo que era medio la lógica, ¿no? Como los EFIs que están centrados en la eficiencia, Cannes está centrado en la purísima creatividad, London era como un intermedio entre, claro, que la idea sea creativa, pero finalmente tenga un impacto real social en las personas. No sé de nuevo si ya sigue en por lo menos en esa línea, pero me parece que esa era la idea original. Bien. Como segunda respuesta sería, ¿sabe quiénes fueron los ganadores del Gran Premio durante el London Festival en los años 2020 y 2021? 2020 fue cancelado por pandemia y 2021, entre los que recuerdo, está Burger King con el Steven Nash Challenge, que es buenísima como campaña. Está Burger King con Moldy, que, bueno, en realidad esa campaña es, como les mencionaba, 2019, pero calculo que por cuarentena y todo, recién se le premió 2021. Y veía que también tienen Shatter Ads, que es una campaña que hizo Heineken en Portugal, que a mí me pareció muy buena, que era prácticamente donación de la publicidad para sus pequeños distribuidores que son los bares. Muy bien. Como tercera pregunta, ya que estamos hablando del London Festival, ¿es consciente de las marcas y los anunciantes que históricamente han ganado más premios dentro del mismo? Ok, en ese, para ser honesto, que recuerde que haya ganado más de una vez o varias veces, no sé si es de los más ganadores, pero varios, está Skittles, está Doritos, y que me acuerdo de Skittles, Doritos, y Corona. Corona me parece que este año también está, pero Corona ya por lo menos lo he visto unas 3 veces. Ujú. Muy bien. De ahí tenemos la cuarta pregunta, que ¿podría comparar usted algunas similitudes o diferencias que tiene la famosa propuesta de valor y el cambio o no de posicionamiento que tiene en un aviso ganador? De un año anterior
comparado con un año actual. Sí, ahorita menos en el 2012. 2012 específicamente. Eh, Revisando por lo menos las piezas 2012 y un poco por lo recuerdo, por cómo recuerdo que han ido evolucionando los festivales, cada vez más los festivales se centran más en resolver problemas sociales reales. En tal zona falta de agua, tal empresa se hizo cargo a través de esta campaña, etc. Que no está mal, finalmente, pero ya llega un punto en que casi todas las empresas se vuelven salvadoras del universo y nos olvidamos que es un festival de publicidad. La publicidad, un poco por definición, debería tener un trasfondo un poco económico, que sea, sirve para publicitar cosas. Entonces, considero que el 2012 todavía estaba bastante centrado en la publicidad, llamemos más estándar, en el sentido de que era publicidad para hablar de una marca, de un producto, un servicio determinado, transmitir el beneficio a través de una historia que contenga una serie de insights con los cuales nos sentamos vinculados y finalmente lograr la transmisión del mensaje. O sea, la estructura bastante clásica de la publicidad. Ahora, en cambio, hay más una cuestión de posicionamiento. Ya no te quiero persuadir de un beneficio determinado de un producto o servicio, sino te quiero posicionar la marca en cuanto a la solución de un problema social, de un problema coyuntural, de un problema poblacional. Entonces, es una victoria para la marca en ambos casos. Antes te hablaba más de mis productos, ahora te hablo más de cómo soy de marca, en qué pienso, en cuáles son mis valores y cómo apoyo esos valores. Finalmente se gana, antes se ganaba por persuasión, ahora se gana más por posicionamiento. Entonces, en conclusión, considero que las marcas ahora tratan de construir más marca con las campañas, o por lo menos se premia más las campañas que construyen marca, que las campañas persuasivas, o sea, la campaña comercial estándar que lo que busca es transmitirte el beneficio de un producto o servicio. Entonces, si lo pones desde ese punto de vista, claro, cuando uno ve una campaña comercial, por lo general son divertidas o pueden ser un poco exageradas, sensacionales o hasta terroríficas con un trasfondo. En cambio, cuando uno ve una campaña social que es de marca, que tiene un trasfondo o un objetivo de posicionamiento, claro, son piezas un poquito más pesadas, son más largas, te cuentan un caso determinado en el que han ayudado una población, ¿no? Entonces, claro, te mueve más el corazón, dices, oye, qué bien esto. Pasa que ese esfuerzo comunicativo que hace esa marca lo hace una vez al año. Las campañas de marca no son tan comunes. Las campañas sociales o institucionales que hace una marca no son muchísimas al año. Las que hace muchísimas son las comerciales, pero las que terminamos premiando un poco más son, ahora último, todas estas que son más institucionales, más relacionadas a la marca. Entonces, el cambio creo que todos los años, y voy a hacer un paralelo, creo que puede funcionar. El paralelo es este, es como en la industria del cine. En el cine hay ciertas coyunturas que luego si las vemos en una peli, de alguna forma sabemos que esa peli tiene un poquito más de chances de ganar, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, en estos años, este año y el anterior, hubo muchos problemas relacionados, yo que sé, al abuso policial con la comunidad afroamericana en Estados Unidos, y sale una peli o una serie relacionada, hay más posibilidad de que esa peli o esa serie gane, porque está tocando justamente esa coyuntura. Ya, y la publicidad funciona un poquito así. Si hay una coyuntura determinada de lo que habla la gente, la marca quiero arreglar ese problema. Uno, porque bueno, está bien, porque es un problema, y dos, porque todos están hablando de esto. Quiero que hablen de mí también. Entonces, hay una forma de oportunismo, llamémosle, porque sí hay una forma de oportunismo en eso. Me meto en el problema porque todos hablan de ese problema. Puede que el problema exista hace 20 años, pero recién está en coyuntura y yo como marca me meto a resolverlo, ¿no es cierto? Que no está mal, porque finalmente no es el deber de una marca resolver problemas sociales. Si aporta para uno, buenísimo. Pero ese creo que es un poco el foco. O sea, se ha perdido un poco el objetivo comercial o premiar las campañas con objetivo comercial por premiar las campañas con un objetivo un poco más social. Claro. Muy bien, ahora pasaremos a nuestra última pregunta, que sería, ¿cuál es su posición como creativo frente al London Festival? ¿Realmente usted cree que es un festival que aporta o suma a la profesión de la industria publicitaria?
Como todos los festivales, suman por cómo funciona la publicidad. Es decir, los premios son importantes para las agencias, son importantes para los creativos y ahora son importantes para los clientes. Los clientes ya empujan. Antes, para el cliente el premio era una cosa de agencias, ahora no. El cliente quiere tener ese currículum que con él ganaron una campaña que fue a Cannes. Ya es importante para el marquetero, llamémoslo, si queremos ponerle un nombre o una carrera determinada. Entonces, premiar no está mal, hay un montón de campañas en el año y eso hay que entenderlo también. A diferencia del cine o las series, que hay un montón de pelis y series, hay muchas pues que no van a rebasar una barda normal, ¿no es cierto? Entonces no, jamás van a entrar a un festival. En la publicidad, en cambio, hay una competencia muy fuerte, hay campañas realmente buenas que no van a llegar lamentablemente. Entonces, que haya más festivales es aunque sea darle una oportunidad para que otras campañas más chiquiticas, más recurseras, de marcas más pequeñas o de agencias más chicas tengan reconocimiento. Entonces, no me parece malo la existencia, no me parece para nada malo. De hecho, una cosa curiosa que tiene el Festival de Londres es que funciona un poco como los Globos de Oro y los Oscar. Es decir, quien gane el Globo de Oro, medio te puedes proyectar a que va a llevarse el Oscar. Pasa un poco, pasa que el Festival de Londres es antes que Cannes. A pesar de que es final del año y Cannes empieza con el principio del próximo año o en marzo del próximo año, por lo general, quienes les va bien el Festival de Londres, les va a ir bien en Cannes. Entonces, de alguna forma esos termómetros funcionan, tomando en cuenta que siempre de alguna manera Cannes, pues, es como el objetivo final de cualquier creativo, de cualquier agencia, o sea, los Clios, los Cefis, son buenísimos, pero Cannes es Cannes. Entonces, de alguna forma que hay un indicador más, pero eso está bueno. Ok. Como pregunta hecha, entonces, no sé si usted ha visto o conocido personas que han ganado el Festival de Cannes. Cuando uno llega a ese punto, ¿qué sigue? Sostenerse. De hecho, tenía a ver si puedo repetir una frase que era muy buena frase de un ex jefe mío que se llama Gonzalo Paredes, que era el DGC de Tribeca. Él tenía una frase muy chévere que era, un publicista es su último trabajo. Es eso. Es decir, tú puedes decir, oye, me gané un Cannes, ¿cuándo? El 2010. Ya, pero ¿qué has hecho este año? No, me gané un Cannes el 2010. Tú eres tu última campaña. ¿Cuál es tu última campaña de esta? Ya, eso eres. Antes sacaste 1000 premios, muy bien, pero la última campaña, las últimas que has hecho, ¿cómo son? Estas, ¿cierto? Entonces, ganarse un premio ayuda un montón. Bueno, depende de qué premio hayas ganado y en qué magnitud, ¿no? Si te has llevado un bronce, de hecho, ya te ayuda bastante. Un bronce de Cannes no es algo chico y eso que es el premio más chico de Cannes. Y ya es un montón, fuera de los premios para estudiantes, pero tienes que sostenerlo. Ok, tengo un bronce en Cannes, tengo que tener algo más. Uno es ninguno, tengo que tener algo más. Y se supone que tienes que subir, ¿no es cierto? Va un poco así. Ya en competencia fuerte, cuando por ejemplo, un director creativo que haya ganado Cannes, un buen premio de Cannes, un oro, digamos, en Cannes. Ni siquiera un Grand Prix, un oro, que es bastante alto. Necesito unos pocos más y bastante más experiencia para poder aspirar a DGC, a director general creativo. Entonces, no es que hay un paso automático más, te ganaste y va a pasar algo automáticamente, pero sabes que por lo menos tu currículum es mucho más competitivo, ya que si pones en porcentaje de cuántas personas tienen un Cannes de cualquier tipo en Perú, son poquísimas. Entonces, ya estás entrando a un nicho bastante restringido. Entonces, mientras más de esas tengas, más restringido todavía. Entonces, mucha más carátula. O sea, alguien que tenga de 2, 3 Cannes acá en Perú ya todos lo conocen, porque no es común tener 3 Cannes en Perú. ¿Es entender? Entonces, de hecho, sí he conocido 2 compañeros míos de acá, exalumnos del UPC, compañeros de promoción, ganaron Cannes. Uno es Rodas y el otro es el gran Pedro Tamayo. Ellos, por ejemplo, ganaron Cannes hace unos años. Ah, y Álvaro Salcedo, también de otro Cannes también. Él está en, ¿cómo se llama? Uy, Dios mío, Inhuman. No me acuerdo el nombre de la agencia, es una locura. Pero bueno, sí, de hecho,
En términos general y en términos de Latinoamérica, si comparamos cantidad de premios por país, dentro de todo Perú no está tan mal. O sea, tiene bastantes premios. Pero podría tener más, en el sentido de que no somos muy arriesgados, todavía tenemos una industria de la corroboración, llamemos, es decir, oye, se me ha ocurrido esta idea, pero ¿has visto que ha funcionado en otro lado? No, porque es una idea original, no la han hecho, pero ¿cómo sabemos que va a funcionar? Hay que arriesgar. Entonces el problema es que no hay hay campañas creativas, pero no de un riesgo alucinante como las que puede crear, por ejemplo, Burger King en otros países, que son campañas que dices que, Dios mío, hasta los de legal deben haber estado sudando mientras se daba esa campaña. Todavía no tenemos de esas muy arriesgadas en Perú. Algo que nos falta bastante, y yo creo que ayudaría un montón en este tipo de festivales, es tener sello propio. Es decir, cuando uno ve una campaña argentina, a 10 leguas se da cuenta que es de Argentina. Ni siquiera tienen que hablar con el dejo argentino para que lo note. Cuando es campaña americana se nota 30 legos. Cuando es campaña, bueno, hay otros, ¿no? Tipo la japonesa, la publicidad japonesa se nota, es súper distinta a cualquiera, pero se nota, tienen un sello. Ya, la publicidad peruana le faltó un poco ese sello. Tenemos buenas campañas, pero son muy distintas. Es como que no hay ese estilo peruano de publicidad, que sí lo están logrando otros países como por ejemplo Colombia, o que lo tienen fuertes en ciertos rubros como Brasil. Brasil a nivel de diseño, por ejemplo, son la locura. Brasil es una locura a nivel de creatividad visual, por ejemplo. Entonces, considero que o agarramos de algún tipo bueno y ser muy buenos en ello o darle un propio sello a la publicidad peruana, creo que es algo que nos está faltando un poco. Eso es. Ok, muchas gracias por su tiempo, sus respuestas, nos servirá mucho para nuestro trabajo. Uy, encantadísimo. Mucha suerte, chicos. Cuídense. Ya,